El deseo de ser princesa. En un pequeño pueblo vivía una niña llamada Sofía, que soñaba con ser una princesa. Eran tantas las ganas que tenía, que un día se levantó de su cama decidida a mandar una carta a la oficina de hadas para que le cumplieran su deseo. Con mucho esmero, escribió la carta y la dejó en un buzón mágico del bosque. Una tarde, Sofía se encontraba jugando en su cuarto, cuando de repente una luz brillante llenó la habitación. Frente a ella, apareció una hada con un vestido resplandeciente y alas preciosas. «Hola, Sofía», dijo el hada con una voz suave. «He recibido tu carta. ¿Qué deseo te gustaría que te cumpla?» Sofía, con los ojos llenos de ilusión, respondió sin dudar: «Quiero ser una princesa». El hada sonrió y le explicó: «Tu deseo será concedido, pero solo por 3 días. Al finalizar el tercer día, volveré para hacerte una gran pregunta». Con un toque de su varita, el hada transformó a Sofía en una princesa. Mágicamente, se encontró en un castillo con un vestido de gala y una corona llena de diamantes. De pronto, Sofía comenzó a vivir como siempre había soñado. Lucía vestidos increíbles, recibía regalos lujosos, daba paseos en un carruaje con hermosos caballos blancos, recorría jardines llenos de flores, entre otras tantas cosas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Sofía comenzó a extrañar las cosas simples de su vida anterior. Extrañaba ir a la plaza, ensuciarse con tierra, hamacarse en la plaza del barrio, comer helado, usar la ropa hecha por su abuela, merendar en la casa de su mejor amiga y otras tantas cosas. Se dio cuenta que la vida de una princesa no era tan divertida y linda como se lo había imaginado. Al final del tercer día, el hada regresó y le dijo: «Llegó el momento de la gran pregunta. ¿Quieres quedarte como princesa para siempre o prefieres volver a tu vida anterior?» Sofía reflexionó por un momento y luego respondió aliviada con una gran sonrisa: «He disfrutado mucho siendo princesa, pero he aprendido a valorar mi vida tal como es. Quiero volver a mi vida normal». El hada asintió y con un toque de su varita devolvió a Sofía a su antigua vida. Sofía se sintió feliz de estar de vuelta. Pero lo que ella no sabía es que el hada le había dejado un último regalo. Al regresar a su casa, ya con el pijama puesto y a punto de meterse a su cama, Sofía encontró en su mesita de luz una pequeña caja dorada. Al abrirla, descubrió una corona diminuta y un pergamino brillante. La corona era un símbolo de su nobleza interior, y el pergamino contenía una nota del hada. «Querida Sofía, has tomado la decisión correcta. Tú no necesitas ser una princesa, porque aquí ya tienes una vida fantástica. Con cariño, el hada madrina». Sofía, emocionada al leer la carta, guardó la caja dorada en su baúl de tesoros. Apagó la luz y se durmió con la ilusión de que un nuevo día comience. A partir de entonces, Sofía descubrió que no hay nada más hermoso que construir un reino mágico en tu propia casa, rodeada de las cosas que te llenan de alegría y junto a las personas que realmente amas.